Ok, jóvenes, muy buenos días otra vez. Les habla el profesor Wilfredo y el tema de hoy es el segundo civilismo, pero en la segunda etapa. Vamos a conocer un poquito más sobre esto, porque al hablar del segundo civilismo, también estaríamos hablando nosotros de la república aristocrática, donde todos los gobernantes eran personas, pero de mucho dinero, chicos. Y va a ser el momento en el que va a existir una unión entre dos partidos. El Partido Civilista, que en un principio fue dotado y dominado por Manuel Pardo Lavalle, y el Partido Demócrata, que estaba liderado por Nicolás de Piérola. Estos dos partidos se van a unir y van a formalizar uno solo, y por eso que se va a llamar el Partido o Segundo Civilismo. ¿Ok, chicos? Vamos a recordar un poco acerca del segundo militarismo, donde retrocedamos un poquito, donde había pugnas por el poder, principalmente, obviamente, de militares, como fue Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Morales Bermúdez y el mismo Nicolás de Piérola, que saben ustedes que era un político, era militar, y además uno de sus apelativos era el califa, ¿ok? Todo lo hacían, entre comillas, para levantar al Perú de la crisis de la guerra con Chile, ¿no? Eh, Entre comillas, ya que existía mucho egoísmo, un egoísmo total. Existía mucha corrupción de parte de Cáceres, ya cuando estamos llegando a 1895, y esto hace que todo el pueblo se llene de protestas y además que dos partidos políticos, como te estaba mencionando, se organicen, como es el Partido Democrático y el Partido Civil. Entonces, estos eran representados por quién? Por Nicolás de Piérola, y que con ayuda del pueblo llega al poder, y con esto terminaría ya el segundo militarismo e inicia la República Aristocrática de 1895 a 1919. Te explico un poco más. En esta época era una época donde los gobernantes son de la aristocracia, gente con mucho poder, mucho dinero. Y para esto, chicos, vamos a mencionar que el Perú se dividía socialmente, económicamente y políticamente en diferentes clases. Vamos a mencionarte la primera parte. ¿Quiénes estaban en la cúspide de la pirámide? Eran los oligarcas. Profesor, oligarcas, explíqueme. Los oligarcas eran la minoría que dominaba el poder político y económico de un gobierno. En todo el Perú habían pocas familias de la aristocracia, chicos. Por ejemplo, los Romaña, los Candamo, los Prado, los Pardo, los Leguía, etcétera. Y fue así justamente como estas familias se fueron dividiendo poco a poco el poder en diferentes etapas de la República Aristocrática. Ahora me preguntará, profesor, ¿y por qué tenían tanto dinero? Bueno, cada uno de ellos tenían haciendas de azúcar, de algodón y además otras inversiones, no solamente nacionales, sino también internacionales. Ellos eran los oligarcas. ¿Y quiénes estaban un poco más abajo de los oligarcas? Estaban los gamonales, chicos. Y los gamonales, profesor, ¿qué representarían los gamonales y qué importancia tendrían ellos? Los gamonales eran también personas, pero que estaban en un pueblo o en una región que ejercían mucha influencia en asuntos políticos y administrativos, que también tenían abundante dinero, no tanto como los oligarcas, pero más o menos por ahí. Es por eso que durante la República Aristocrática, los padres tenían reuniones en las que no participaban los niños. Continuamos. ¿Cuáles eran las características justamente tanto de los oligarcas como de los gamonales? Algo sencillo, algo práctico que también se da en el Perú en la actualidad. Eran demasiado discriminadores, chicos. ¿Profesor, discriminación? Sí, pues siempre ha existido, siempre va a haber y siempre existirá. Como te menciono, con estos otros grupos, así era su vida. De esa manera, era la repartija con lo que representa el Perú. Profesor, hablemos un poquito más. Ahora veamos por qué hacía posible que justamente estos dos grupos, tanto los oligarcas como los gamonales, tuvieran tanto poder y tanto dinero. Pues vamos a la clase baja, ¿no es cierto? Que eran los obreros, chicos. Los obreros trabajaban
más de 12 horas diarias, con un sueldo miserable y además con mucha explotación, chicos. Todo era para los ricos. Y más abajo, profe, más abajo estaban los indígenas. Ellos sí llevaban la peor parte y es por eso que se sublevaron más adelante tanto la sierra como la selva, como es en el caso de Loreto, que trató de independizarse, ¿no es cierto? Pero que finalmente fue calmado por el gobierno de Nicolás de Piedra. ¿Qué pasaba con los indígenas, chicos? Los indígenas trabajaban, pero sin sueldo. Profe, ¿no tenían sueldo? No. El indígena le preguntaba al gamonal o le preguntaba al oligarca, ¿cuánto voy a trabajar? Mucho. ¿Y cuánto voy a ganar? Nada. De esa manera. ¿Y cómo así, profesor, se dio origen a estas clases sociales o estas formas de trabajo? Pues para eso justamente tenemos que hablar de eso, ¿no? Los tipos de trabajo que tenían o teníamos nosotros los peruanos en ese momento. Obviamente existía simplemente dos clases, la clase alta y la clase baja. El primer o la forma que más estaba dentro de esta etapa de la aristocracia era el enganche, chicos. Profesor, ¿y cómo es el enganche? En el enganche, el empresario que hacía te adelantaba el sueldo, le adelantaba el sueldo al obrero por un año o más. Y de esa manera lo tenía a su servicio durante un largo tiempo. Profesor, pero entonces ahorraría. No, porque el empresario siempre se las ingeniaba para que esta persona tuviera diferentes gastos y obviamente pueda tenerlo por mucho más tiempo. De eso se trabajaba o de esa manera se realizaba el enganche. Letra B. Vamos al yanaconaje. En el yanaconaje era diferente el enganche, porque en este momento no se le entregaba dinero, pero sí se le entregaba al obrero un pedazo de tierra con la condición que trabajara tanto su tierra como la del gamonal. Pero lógicamente más trabajaba la tierra del gamonal que su propia tierra. ¿Por qué, profesor? Si podía trabajarlo a la par. Por una sencilla razón. En la tierra del gamonal tenía que completar una cuota. Y si no completaba la cuota, obviamente no podía trabajar su tierra. Continuamos. Ya hablamos del enganche, del yanaconaje. Y ahora vamos a hablar acerca de la habilitación, chicos. Habilitación. Es parecido al yanaconaje, chicos. Solo que en este tipo de trabajo no se producía lo que es la lana, el algodón, sino que se explotaba todo lo que es el caucho, a diferencia de lo que es la lana. Profesor, entonces a diferencia del yanaconaje con la habilitación, es que en el caso de la habilitación se producía o se extirpaba o se sacaba o se explotaba todo lo que es el caucho. Por lo tanto, el trabajo se realizaba en la selva. Así es, chicos. ¿Y existía otro tipo de trabajo, aún peor? Sí, es la correría. ¿Y la correría en qué consiste, profesor? Era un permiso especial, chicos, que daba el Estado y que tenían los empresarios para perseguir tribus de la selva, para someterlos y obligarlos a extraer el caucho de la selva. Mira, ¿y les iban a pagar, profesor? No, no les iban a pagar absolutamente nada, porque la ley estipulaba así. Ahora la pregunta, profesor, es, si es el segundo boom de la revolución industrial, ¿quién nos compraba el caucho? El caucho, chicos, nos lo compraba Inglaterra. Nosotros dependíamos económicamente de Inglaterra, chicos. Quiere decir que si Inglaterra estaba bien, el Perú también estaba bien. Si Inglaterra estornudaba, Perú también tenía que estornudar. Y si a Inglaterra le iba mal, obviamente también al Perú. Vamos con Nicolás de Piérola, que es el primer presidente en esta etapa, de 1895 a 1899. Tú me dirás, profesor, algo me recuerdo de Nicolás de Piérola. A ver, hablemos acerca del segundo militarismo, Nicolás de Piérola.
Sí, sí, fue presidente, me dirás, pero profesor, obviamente, ¿no? Nadie va a votar por una persona que ha hecho mal al Perú. Pues como saben ustedes, al principio del segundo militarismo, Nicolás de Piérola prácticamente abandona todo lo que es Lima y deja a la merced de los chilenos todo lo que es el ingreso de los chilenos a Lima en plena guerra. Pero como el peruano, o como el ser humano en general, olvida fácilmente, parece que sí, vuelve a tomar el control de 1895 a 1899. Y es justamente esta es la etapa de transición entre lo que representaría el segundo militarismo y el segundo civilismo. Como sabemos, Nicolás de Piérola entra cuando al Perú o el Perú tenía muchos recursos que aún estaban sin ser explotados, pero en su máxima amplitud, como es el petróleo, el azúcar, el algodón, el caucho, la lana. Además de eso, en su gobierno van a descubrir la mina de cobre en Cerro de Pasco. ¿Y cuál era la política que utilizaba Nicolás de Piérola? Su política era menos gasto, más ahorro, es decir, menos préstamos. Dentro de las obras habrá hecho algo bueno, profesor, porque el Perú era netamente rico. Sí, se hizo cosas buenas, chicos. No en general, pero la gran mayoría de las obras era más que nada centralizada, pensando en Lima, pensando en la oligarquía, pensando en los gamonales y pensando en la costa, principalmente en Lima. La sierra y la selva simplemente era para trabajarlos, para explotarlos, para que el pobre siga siendo más pobre y para que el rico siga siendo más rico. Punto número uno, va a eliminar la contribución personal. El indígena decía, Nicolás de Piérola, ya tengo el dinero, mira, te voy a pagar los impuestos que tengo que pagarle cada determinado tiempo. Nicolás de Piérola le decía, no, no te preocupes, ya no vas a pagar impuestos. No, entonces puedo ahorrar mi dinero. No, no te preocupes. He cambiado el nombre de contribución personal y ahora le he cambiado por el nombre de impuestos. ¿Y qué significa eso? Ah, ahora vas a pagar extra por cada producto que consumas. Mira qué alivio. Pero para poder hacer esto, como te estaba mencionando, tenía que estabilizar primero la moneda del Perú, la cual lo llamó libra peruana, que estaba hecho de oro y también se le conoce como el patrón de oro. Más adelante va a instaurar el impuesto a la sal. ¿Y el impuesto a la sal para qué? Para financiar, chicos, Tacna y Arica. A esto se le llamó el estanco de sal, de la sal. Se dio protestas, hubo rebeliones por la sal, ya que era un producto de primera necesidad. ¿Y por qué se dio este impuesto, profesor? Para recuperar, pues chicos, se recuerdan que habían pasado 10 años y más y querían recuperar Tacna y Arica. Y el primer comienzo, la primera relación que tuvo con Chile era pagarle, porque Chile no nos iba a entregar ni Tacna ni Arica. Y él quería indemnizar y pagarle a Chile para recuperar nuestras tierras, o sea, comprar prácticamente Arica y Tacna. Además de eso, creó impuestos a productos de satisfacción personal, que en este caso vendría a ser el alcohol y el tabaco. Profesor, una consulta, ¿y estos impuestos a dónde iban? ¿Iban a las manos de Nicolás de Piérola? No, chicos. Estos impuestos iban a la Asociación Recaudadora de Impuestos, que con los años nosotros lo vamos a conocer como la SUNAT. ¿Ok? Como estábamos en el boom de lo que representa la extracción del caucho, hubieron discusiones por la Amazonía. ¿Entre quiénes, pero, profesor? Entre los que estábamos con frontera, pues chicos, con Ecuador, con Colombia, con Brasil y Bolivia. Todos querían y estaban explotando todo lo que representa el caucho. Y estábamos en problemas limítrofes por saber qué parte nos corresponde y qué partes no. Nicolás de Piero lo calmó a los diferentes países y le dijo que prácticamente en el siguiente gobierno se iba a tranquilizar todo e iban a tener los límites mucho más claros. ¿Ok? Ahora, profesor, pero para eso se necesita mucho dinero. Claro que sí, y por eso se realiza la creación de diferentes bancos, como es el Banco Popular del Perú,
el Banco Internacional del Perú, el Banco de Londres y Perú. ¿Para qué? Para realizar préstamos. ¿Y estos qué buscaban? Fomentar obviamente la economía. Pero este beneficio ya sabes que solamente era para los empresarios, ya que el trabajador seguía trabajando las mismas horas y ganando la misma miseria, chicos. El Perú, y cuando hablamos de Perú, estamos hablando de los empresarios, eh, ya ganaban, ya manejaban mucho dinero, pero los empresarios. Y como te darás cuenta, como buen empresario, ya existían los fraudes y robos en el Perú. Y es por eso que se va a crear en este gobierno una aseguradora. Profe, ¿cómo se va a llamar la aseguradora? Se va a llamar RIMAC Seguros. Así se va a llamar. Es por eso que también dentro del gobierno de Nicolás de Piérola van a venir, por la época también de prosperidad, los primeros automóviles, los fonógrafos, los rayos X, etcétera. Y como todos saben, toda persona que llega al poder o simplemente que se considera pues muy importante, antes de concluir su gobierno, Nicolás de Piérola va a construir una pista y la va a llamar Avenida Nicolás de Piérola. Para los que no quieran conocerla como Avenida Nicolás de Piérola, pues es la Avenida Colmena. Ya cuando terminaba su gobierno, Nicolás de Piérola va a convocar a elecciones y se van a presentar 4 candidatos, chicos. Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo Iriarte, Manuel González Prada y Guillermo Billinghurst. ¿Ok? En esas elecciones va a ganar Eduardo López de Romaña, obviamente del Partido Civil, y va a tener su gobierno desde 1899 a 1903. Y técnicamente, aquí ya comienza lo que representa la era o etapa republicana. Espero que me hayas entendido, que haya sido de tu agrado y en cualquier momento vuelvas a ver nuevamente el video, chicos.